acá es tenido por argentino porque nació acá, pero vas a México y no hay lugar, no hay lugar. Está a 9.000 kilómetros, ¿cómo escuchar que no hay lugar allá? A nadie le importa si nació acá o no nació acá. Como el Che Guevara, a nadie le importa si nació acá o no nació acá. Y no es casualidad la relación entre Manuel Ugarte y el Che Guevara. Los dos son de dos generaciones distintas, pero hijos de la misma generación político-económica de un país que pudo llegar a ser desarrollado y se perdió en el camino. De ahí surge Manuel Ugarte, los Liborio Justo, los Che Guevara y tantos otros que emigraron porque no encontraban espacio, ambiente, espacio de realización intelectual acá. Eran miembros o individuos, expresiones individuales de la clase media argentina, que era tan grande en los años 30 que la clase obrera necesita realizarse reproduciendo su vida biológica y familiar. Punto. La clase capitalista necesita reproducirse con su tasa de ganancia, la cuenta bancaria y también no familiar. La familia no es un problema de la burguesía, a la clase obrera sí. No la necesita para reproducirse. La clase obrera sí. Pero la burguesía se reproduce por otros medios. En cambio, la clase media, como bambolea, vive en esa situación intermedia, compleja, bajo presión, o sea, inestable. Es por esencia inestable como clase. Es más inestable que el artesanado, no tiene base propia, sobre todo las clases medias contemporáneas, porque la clase media del siglo XIX o hasta el siglo XIX tenía una raíz un poco más sólida en la economía. La clase media contemporánea depende del empleo, del nivel de ingreso, de factores que son muy onulantes en la economía capitalista. Y estos muchachos, Liborio Justo, por poner nombres muy conocidos, ¿no? Son muchos más, o Manuel Ugarte, se fueron del país en la época conservadora, pero no se fueron solo por la época conservadora, por la década esa. No solo se fueron por eso, se fueron porque no podían realizarse como individuos de clase media en su carácter de intelectuales o de pensadores o de poetas. No podían realizarse, son decenas. Cuando llegué al país hace algunos años, yo tuve la intención, hice la investigación biográfica, escribí la biografía de Luis Franco. Habrán oído de ese argentino originario en Catamarca, pero de alcance nacional, más internacional, porque ahí vas a Moscú, ves obras de Luis Franco, vas a Washington, en la biblioteca de Luis Franco, yo lo conocí en París, en la biblioteca de la Sorbonne, a los libros, digo, no a él, murió hace 15 años. ¿Qué hacía un tipo tan desconocido acá en las grandes bibliotecas del imperialismo? ¿Cómo? Bueno, ese es otro que en vez de irse para afuera se fue hacia adentro, se fue a Catamarca, a Belén, en distintas situaciones. Y es una clase media que no podía realizarse. Y este hombre, que ustedes escogieron como símbolo, hizo una cosa muy sabrosa. Hizo lo mismo que García Márquez, que Che Guevara, pero sin motocicleta. No tenía motocicleta. Se fue de barco en barco, de chalana en chalana y como podía, en algunos lugares en burro, caballo, como podía, con los transportes de la época. Se fue hasta México, hasta Estados Unidos, pero en México sobre todo, perdón, y daban charlas, conversatorios, así, en cada pueblo que se metía. ¿Y qué difundía? Difundía la revolución mexicana, difundía la revolución rusa también, que lo impactó, pero difundía sobre todo la revolución mexicana, que le quebró la cabeza. Le quebró la cabeza, no solo a él, a toda la generación pensante de la época, le rompió el alma. Una cosa tan monumental como una revolución en el país más grande después de Brasil, el país más grande del continente, a las puertas del imperio, con dos grandes caudillos, eran muy conocidos. Hoy uno no tiene dimensión porque ya es como historia de libros, Pancho Villa y Emiliano Zapata, pero Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata eran personajes como hablar hoy de Chávez, con la dificultad de la vida mediática, con las características.
Y este hombre era el propagandista de eso, Manuel Ugarte. Entonces es un don de continuidad en la historia latinoamericana que cada tanto brotan de sus entrañas personajes de esa calidad, esa catadura intelectual y humana. Chávez es un continuador de eso en otra forma, con otro vestido, porque lamentablemente surge del ámbito militar. Pero si Chávez no hubiera ido a las Fuerzas Armadas, el resultado hubiera sido probablemente, nada es seguro en la vida humana, el mismo, en otro ámbito, social, sindical, cultural, cualquier otro. Guerrillero, él quería ser guerrillero, era su sueño. Y bueno, terminó en las Fuerzas Armadas, sale un nacionalista militar que se hace socialista, fundador de la corriente del socialismo del siglo XXI. Siempre hubo un Manuel Ugarte, un Liborio Justo, un Che Guevara, hay muchísimos otros. Y un Chávez que aparece y brota, un Fidel Castro, por supuesto, un Camaño, la lista es inmensa, ¿no? Un Sandino, un salvadoreño, un Charlemagne Perante, en Haití, desconocido porque como es negro y haitiano, es la revolución más derrotada del continente. Es la revolución que fueron dos revoluciones en sí mismas. Las revoluciones realmente son una. ¿Qué más? No pueden más. Esos haitianos hicieron dos al mismo tiempo. Dos revoluciones. Entonces, hicieron una revolución antiesclavista, carácter social, una revolución anticolonialista. Carajo, hay que ser negro para eso. Y no la reconoció Francia. Haití, al Estado-Nación Haití no lo reconoció hasta la década del 40, creo. El 40, después de la guerra, lo reconocieron. Siempre pasa con las revoluciones, no son reconocidas. Venezuela, Maduro no está todavía reconocido por Estados Unidos. Y no es una revolución, es un voto. Votaron por él, no está reconocido. ¿Cuáles fueron los países? 3 países de América Latina no reconocieron el voto de Maduro, el miserable 3% con el que ganó. Ganó con 3%, no es lo mismo que ganar con 12 como Chávez, o con 22 como Chávez la primera y segunda vez. Pero ganó, el sustantivo es que ganó, no con cuánto. Ese ganó no lo reconoció. 3 países de América Latina lo reconocieron, creo que 8 días, 9 días, 10 días. Estados Unidos todavía no emitió su opinión de reconocimiento al gobierno de Maduro. Negocia, le vende, compra el petróleo, todo lo que tú quieras, pero el reconocimiento político es un dato esencial en política. Al Estado haitiano no lo reconocieron por casi 100 años, por más de 100 años, perdón, no por casi 100 años, porque le rompió todo al imperio francés y a los imperios del mundo a través del imperio francés. Estados Unidos tuvo esclavismo hasta prolongado en el siglo XX, bajo diversas formas, cambiaban las formas, tuvo esclavismo, prohibido los negros como entidad ciudadana. Y Haití, 180 años atrás, superó todo eso, ¿no? Pues un paísito chiquito supere en términos humanos, en escala histórica humana, la porquería que la humanidad arrastra hace miles de años. Y un gigantesco país de Occidente y lleno de tecnología y el más avanzado en desarrollo industrial y comunicacional, no supere eso hasta los años 60 o 60 esencialmente. Entonces, Ugarte tiene ese rol maravilloso que lo continúa Chávez para expresar este momento de América Latina. Cuando en historia los momentos se cuentan por décadas. Eso no lo dijo un historiador, lo dijo un psicoanalista, Freud decía que la historia camina a pasos de décadas. ¿Qué carajo tenía que ver Freud con la historia? Bueno, que Freud también leía historia. No solo miraba señoras con problemas sexuales de Viena y con cuerdos que tenían en Francia, no solo hacía eso. También leía los diarios, estudiaba desde la generación enciclopedista, entonces leían todo, estudiaban todo. Es un tipo genial. Y él decía eso. Así que se cuenta por décadas, es una medida, porque un año en historia no cuenta nada. Chávez expresa este tiempo.
este tiempo que lleva entre 15 y 20 años. Y tiene un punto de partida, que es el Caracazo, que explota exactamente el año del Consenso de Washington. Es el documento, el nombre del documento, donde se pusieron de acuerdo los principales factores del poder hemisférico para recolonizar América Latina. Documento de Washington, el Consenso de Washington. 2 años después nace el ALCA, 91, el proyecto ALCA, y se desarrolla. 2 años después brota, 89, nace el proyecto ALCA teóricamente, en el Consenso de Washington, y nace el documento teórico de reforma de Estado para todo el hemisferio, Consenso de Washington. 89 brota el Caracazo como la primera insurrección social contra el Consenso de Washington. Ni se conocía por su contenido, es contra el Consenso de Washington. Rompió el proyecto del gobierno neoliberal que había ganado las elecciones en Venezuela, con un proyecto neoliberal, al revés de Menem, que tuvo que mentir con las patillas y con el discurso para poder ganar, porque si no, no lo votaban los obreros peronistas, sin salariazo y la otra consigna, y el discurso general nacionalista que usó para la campaña Carlos Andrés Pérez, que viene de lo que fue en Venezuela el resuello del peronismo o del nacionalismo de los 30, 40, 50, allá, un resuello tardío. Carlos Andrés Pérez ya no era nacionalista, por supuesto, vino con un programa neoliberal, el programa del Consenso de Washington, el programa que luego se llamó el ALCA, que es la liberalización de la economía, que es el neoliberalismo que comienza a en los 70, a los 70, y va poco a poco encaramándose en los principales países. Ya estaba establecido en Gran Bretaña, ya estaba establecido en Nueva Zelanda, en Australia, en un país del norte de Europa y en Estados Unidos con Reagan. Entonces ya ellos empezaron a ordenar cómo introducirlo en los países periféricos dependientes de América, sobre todo América Latina, que es la zona más desarrollada de la zona semicolonial del mundo. Y con mayor desarrollo urbano, económico, de consumo, industria, etcétera, etcétera, sacando bolsones como China o Japón. Y le brota el Caracazo. Y rompe el primer proyecto gubernamental triunfante de aplicación neoliberal en América Latina. Paradójicamente, la historia es una sucesión de paradojas, además de otras cosas. Paradójicamente, el neoliberalismo comenzó a desarrollarse sobre una derrota, porque sobre esa derrota no hubo, sobre esa victoria del pueblo venezolano contra el paquete neoliberal, el nombre que le dábamos en las consignas de las calles, pintábamos abajo el paquete neoliberal, otras consignas eran un poco más duras. A Carlos Andrés le decían, métete el paquete por el culo. Entonces se fue incrementando y calentando pero hubo una insurrección. Se saquearon 11.000 comercios, grandes y medianos, ninguno pequeño. Solo un chinito fue asaltado su comercio, un chino de un barrio, inmerecida acción. No necesitabas asaltar un chino si tienes 11.000 comercios. Los shopping allá son previos acá, ¿no? Porque es un país petrolero y todo se traslada a Estados Unidos casi automáticamente. Entonces los shopping son de los años 70, mediados de los 70, 76 crean el primer shopping y luego es una cadena de shopping, lo que hoy se conoce con el neoliberalismo acá de los 90, el shopping. Y bueno, se saltó todo. La famosa imagen de la señora de 74 años. Acá no hay nadie de 74 años. Agarren una señora delgada de 74, de unos 65 días de altura, con media vaca, y díganme si eso no es de fantasía o la historia de la hormiguita llevando varias veces el peso que ella tiene. ¿Cómo explicar ese fenómeno humano? Se ganó premio Príncipe de Asturias de la fotografía. Es un viejo amigo, Francisco Solórzano, del gordo Solórzano, un hombre que aprendió a caminar a los
a los 8 meses, porque nadie lo quería cargar, era muy feo. Es un tipo increíble, lo quiere todo el mundo, es el hombre más querido, el más popular, más cariñoso de todo el país, pero es la cosa más fea construida por la biología humana. Pero bueno, Dios le dio la gracia de ser el tipo más querido. Tiene una novia, las novias de él son, uno dice, ¿cómo hace esto? Porque no le dio por un lado, se lo dio por el otro. Fue fotógrafo de Chávez, el primer fotógrafo de Chávez, se ganó el premio Príncipe de Asturias y con esa foto la captó la viejita, alguien dijo, pues una gata, ¿cómo? ¿Cómo puede ser una señora que de cuánto me salía por ese así? 60 kilos, 25 kilos, 70 kilos, y estaba un poquito de medida, y cargaba una red, ¿cuánto puede pesar? 300 kilos, no sé. 200, no, una red, claro, tendría que ser una vaca de acá de la Pampa. Una vaca venezolana no debe pesar más de 400 kilos, 350 kilos, no hay pampa ya, entonces no engordan como acá, no son tan altas. Bueno, esa red debe tener 180 kilos. ¿Cómo hace para ponerse 180 kilos sobre 60, 70 kilos? Bueno, una insurrección es capaz de producir. Como produjo la parálisis emotiva, psicológica y política, social de 1.200 y pico de soldados y sargentos. Algunos coroneles también, pero nunca se dijo. Se supo después del gobierno de Chacó, el gobierno de Chávez, que ya no había problema en decir, yo también ordené no disparar. Pero 1.200 y pico de soldados, cabos y sargentos se negaron a disparar al pueblo, contrariando el lío ese de la obediencia de vida, la orden del gobierno y los generales de los comandos de disparar. Lo que facilitó el triunfo de la insurrección. Es sencillo. Lo que no hagas tú lo hacen ellos, lo que no hacen ellos lo haces tú. Si no te disparan, o te disparan menos, porque nos dispararon y nos mataron 3.500 personas en más o menos 8 días, pero en 2 días mataron 3.000 y pico, 3.100, 3.000 y algo. En 2 días que fue la insurrección, no más de 40 horas. Todo el brote insurreccional social. Millones de personas saltando todo. Para comer. Los más pobres, para comer. Los menos pobres, para saquear el producto que estaba escondido, los que no eran tan pobres, obreros, consumidores, que tenían capacidad de consumir, para conseguir el producto que estaba escondido en el supermercado chino o en el shopping, punto. Y que eran clase media baja o trabajadores con salario más o menos alto, también lo hicieron en los shopping, las vidrieras, las famosas vidrieras, como si fuera Santa Fe o Florida, o cualquiera de esas calles lujosas de Lomas de Zamora o estos pueblos, que muestran esa suntuosidad, esa lujuria de consumo que solo pueden consumir aquellos que tienen ingresos muy altos. Y la gente es el país de la opulencia y la miseria, porque es tan rico en petróleo, que todo es lujoso, gigantesco, torres, neón, luces, todo una cosa, y al mismo tiempo tenías una gigantesca miseria al frente. O sea, un libro se llama así, La opulencia y la miseria. Opulencia y miseria en Caracas, porque era sorprendente el grado de miseria, pero muy sorprendente el grado de lujo. El primer regalo, yo no porque era estúpido, pero a los 18 años tu padre te regalaba algo porque pasas a la adultez. Y lo que se regala es un carro, un auto, un 0 kilómetro, ese es el regalo. Lo que se hacía, ya no se hace. Regalo, 0 kilómetros. Yo, como era medio pelotudo, le pedí un viaje a París. Tendría la no sé si tendría la otra, pero todos tenemos intereses distintos. Pero eso es normal, cumpleaños, todo es muy de consumo, consumista, pero de alto nivel de consumo, porque es país petrolero. Se llamó la Venezuela Saudita por muchos años, porque el nivel de consumo, el circulante interno era tan alto que la inflación siempre fue alta, entre otras cosas por eso. La presión a los precios es siempre hacia arriba. Y eso es de la clase obrera y de la clase media, etc. El Caracazo fue ese cimbronazo contra el neoliberalismo. Él arrancó un proceso que luego nos dimos cuenta que era latinoamericano. Luego nos dimos cuenta. Los académicos que estudiaron eso y los que estudiamos eso desde otras corrientes intelectuales, pero no académicas.
o militantes y políticas e intelectuales, pero no académicas. Los académicos luego se den cuenta. Y los que están financiados para estudiar esas cosas, ¿no? Digo, ellos tienen la ventaja de que están financiados para eso, están pendientes de esas cosas, entonces generalmente van adelante en el análisis, en la observación, no en los resultados. Los que hacíamos, yo era diputado, los que hacíamos política, militante, y al mismo tiempo teníamos una vida intelectual de investigación, que no separábamos una cosa de la otra, tardábamos un poco más, entre otras razones, porque estábamos dentro de la cosa. Es más difícil verla de adentro que desde el cubículo universitario donde miras la estadística, el resultado, aunque no lleguen más que a eso. Nunca pasan, los académicos casi nunca pasan más allá de la superficie del problema, pero tienen el mérito de verlo primero porque generalmente. Bueno, el Caracazo inicia un largo ciclo de resistencia en América Latina contra el neoliberalismo, contra las políticas neoliberales y el modelo de Estado. Y ese proceso que se arranca con el Caracazo, derrotando el primer proyecto de gobierno neoliberal, el primer gobierno triunfante neoliberal, quebrando todo, abrió adentro de Venezuela un proceso revolucionario que aún continúa. Proceso, no hubo revolución, un proceso revolucionario, un proceso de transformaciones de menor a mayor en algunos segmentos de la sociedad. Llega mucho, una revolución es una vuelta de 180 grados a algo, a una realidad social. Y en Venezuela algunas cosas dieron vueltas 180 grados. Por ejemplo, se quebró el ejército. Se quebraron todas las instituciones y menos una, la iglesia, la única que sobrevivió al Caracazo. Todas se quebraron. Si un ejército, si una fuerza armada está obligada, comandos, Estado Mayor, a meter preso a 1.260 y pico soldados, sargentos y cabos, con sus comandos, sin tomar en cuenta las decenas de comandantes que se escaparon porque eran comandantes, se escaparon no, lograron mentir, lograron salvarse, mintiendo. Ellos también se llegaron a disparar y a dar la orden. Bueno, ese es un ejército al que le ocurre esa situación tiene un problema serio. Como que los curas de base no responden al Papa y a la curia y al obispo. Bueno, tienen un problema de comando, de estructura. Son estructuras jerárquicamente verticales. No pueden ser democráticas, ni las Fuerzas Armadas, ni las empresas privadas, ni la Iglesia. Lo más corporativo y jerárquico que existe en la historia humana. Si eso se quiebra, no es el Parlamento. El Parlamento es jerárquico por otras cosas, pero es básicamente democrático. Un diputado de derecha tiene el mismo peso que un diputado de izquierda, o un diputado del gobierno tiene el mismo derecho que un diputado opositor. Entonces, eso es democrático en términos formales, pero es democrático. Luego hay los negocios, los controles, bueno, está bien, ahí, pero está difuminado el poder. En un ejército no. Y cuando ocurre eso que pasó en Venezuela, ese ejército tiene un gravísimo problema interno. Bueno, quebró todo menos la iglesia. Quebró el Parlamento. El Parlamento se pulverizó. La sociedad se pulverizó, lo más importante. Se pulverizó la conciencia tradicional, el peso muerto del pasado en la cabeza de los humanos, en este caso los humanos venezolanos. Era un país que llevaba 40 años votando. Es malo votar, es mejor que una dictadura, sin duda. Somos locos. Es muy bueno votar al lado de una dictadura, pero es muy malo que votar solo sirva para cimentar y reproducir el estado de cosas existentes. Y ese estado de cosas existentes en Venezuela era la opulencia y miseria. Entonces era votar 40 años cada 5 años para sostener el estado de opulencia y miseria, donde consumía, porque aumentaban el salario y el empleo también, y el consumo a través del circulante, pero para que te reprodujeras como un explotado todos los años, todos los días, Para eso, ese voto ya es insuficiente. Siempre será mejor que cualquier autarquía o dictadura, y lo defenderíamos cualquiera de nosotros frente a eso. Pero frente adelante, a lo que hay adelante, no. Lo que hay adelante es una demanda social
que dice, teniendo esas libertades ganadas, podemos ir por más, podemos desarrollar más, profundizar más, transformar más. Y ese es ese punto en el que se rompió en el año 89, porque se le rompió de la cabeza a partir de en los semanas, eso va acelerado, semanas, meses, años. En pocos años se le pulverizó la cabeza que tenían, la conciencia, el modo de comprender su vida, del trabajador, el campesino menos, en la vida urbana, el trabajador de los barrios, el changuero y el trabajador ordenado de las grandes fábricas, del Estado, cambió. Entonces hay un estudio que hizo una académica venezolana llamada Margarita López Maya, que es la mejor que hay, para Claxo, Sistema de Universidades Latinoamericanas.